Atenas Valdés, va a presentar su trabajo sobre mindfulness y sexualidad, el uso de mindfulness como una herramienta terapéutica. Ella es trabajadora social en Chile, en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Ha hecho con nosotras también el máster de sexología y género, pero va a presentar ahora su trabajo en el máster de terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Es experta en el trabajo de sensibilización, acompañamiento y reparación de familias en situación de vulnerabilidad, específicamente en terapias de género y salud mental. Bueno, tal y como dice Lola, el título de mi trabajo es Mindfulness y Sexualidad, el uso del Mindfulness como herramienta terapéutica. El interés por este trabajo surge por una experiencia personal y profesional que me ocurrió cuando yo trabajaba como trabajadora social en un centro de salud en Chile y comenzó la pandemia. Me destinaron como una de las encargadas del equipo COVID. Y la verdad es que al principio no se tenía conocimiento de nada y estuve por un tiempo sometida a bastante estrés y tenía una carga laboral importante. Así que con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que presentaba algunos síntomas de ansiedad. Al principio lo sostuve bien porque estuve con todo mi foco de atención puesto en el trabajo, pero luego de unos meses empecé a presentar estos síntomas. Así que me vi con la necesidad de buscar alguna estrategia de autocuidado. Y así fue como di con el mindfulness, que es una estrategia que yo he aplicado hasta el día de hoy. Es algo que incorporé como hábito de forma cotidiana en mi día a día, y la verdad es que luego de un par de semanas de empezar a utilizar el mindfulness, vi una mejoría en mi estado de ánimo, vi que estaba reduciendo mis niveles de ansiedad, así que comprobé que era una técnica efectiva. Cuando me reincorporaron a mi puesto oficial, que era de encargada de un programa de salud mental, y empecé a tener contacto con los pacientes, me mencionaron que también, debido a este contexto del COVID, ¿cierto?, de la pandemia, habían aumentado sus síntomas y me referían que el tratamiento farmacológico que estaban tomando en ese momento ya no le estaba haciendo el mismo efecto. Así que ahí puse en práctica algunas de las estrategias del mindfulness, y con el tiempo, algunos con los que tuve contacto y me comentaron que habían seguido este método de forma más disciplinada, me dijeron que también habían tenido algunos beneficios importantes. Así que en este camino de investigación me di cuenta de la existencia del mindfulness, que es una técnica que fusiona el mindfulness y la sexualidad, y eso es lo que les vengo a presentar hoy día. Bueno, para comenzar, yo me hice la primera pregunta de investigación, que fue: ¿de qué forma se puede integrar el método mindfulness en la consulta sexual? El objetivo principal fue determinar la eficacia de este método como tratamiento para las dificultades sexuales en el marco de la terapia sexual, ¿cierto?, de la consulta. Los objetivos secundarios: proporcionar una revisión sistematizada de las investigaciones publicadas hasta la fecha, definir el concepto de mindful sex como un método que fusiona estas técnicas de mindfulness y sexualidad, y por último, poder facilitar ejercicios prácticos basados en este método para aplicar en la consulta sexológica. El mindfulness es una práctica que integra ejercicios de relajación, de respiración y de meditación. Cuando imaginamos tal vez a una persona meditando, tenemos en la imagen una persona que es un monje tibetano que quizá está apartado de la sociedad, que pasa la mayor parte de su tiempo meditando con la mente en blanco. Pero la verdad es que eso es un mito, porque todas las personas tenemos la capacidad de meditar y además no es posible poner la mente en blanco. Yo digo que así como el corazón late, la mente piensa. O sea que es imposible dejar de pensar, porque finalmente esa es la función de la mente. A modo de introducción a la meditación, les cuento que es una técnica que ha sido utilizada hace más de 4.000 años
principalmente practicado por estos grupos religiosos ligados al budismo. Por eso tenemos un poco en nuestro imaginario esta idea del monje tibetano. Pero en la década de los 70, John Kabat-Zinn, que era un biólogo molecular, occidentó la práctica del mindfulness y la denominó atención plena. Y él creó un programa en la Universidad de Massachusetts que se llama Programa de Reducción del Estrés y la Ansiedad, que todavía sigue siendo un punto de referencia para las investigaciones relacionadas con este tema. Entonces, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness básicamente es un entrenamiento mental que consiste en poner atención en el momento presente, con intención, con curiosidad y con aceptación, sin juzgar lo que está ocurriendo, sino que prestando atención a las sensaciones para impedir que la mente divague en experiencias tormentosas del pasado o anticiparnos a futuros escenarios que todavía no han ocurrido. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas tenemos una especie de concepto que se denomina la mente de mono, que significa que los pensamientos son como un mono que salta de rama en rama. Hay que mencionar que los seres humanos tenemos alrededor de unos 90.000 pensamientos al día. Entonces, las personas con mente de mono que tienen esta tendencia a la desorganización de los pensamientos, puede suceder que estén constantemente pensando en lo que ocurrió en el pasado o tengan una tendencia a pensar en este futuro desde el catastrofismo. ¿Por qué ocurre el catastrofismo? Porque tenemos una estructura mental que aún conserva el estado primitivo de defensa. En el pasado los seres humanos debieron crear esta estructura para sobrevivir, ya que se vivía en constante amenaza de situaciones o de animales que podían atacar. Por lo tanto, se estaba en un estado de permanente alerta. ¿Qué sucede? Que en la actualidad nosotros no tenemos esas mismas amenazas que teníamos antes, pero sí se conserva esta misma estructura mental primitiva. Por lo tanto, existe esta tendencia psicológica a anticiparnos a estos escenarios catastróficos o recordar experiencias pasadas desagradables para que no vuelvan a ocurrir. La amenaza actual ahora entonces es psicológica y esto es lo que nos genera ansiedad. Para adentrarnos en el terreno de la sexualidad, les comento que, bueno, todas las personas tenemos un sistema nervioso central. Este sistema es el encargado de codificar los estímulos internos y los estímulos externos. Cuando estos estímulos son filtrados por un lente erótico, nos ponemos las gafas eróticas, se activa el sistema parasimpático, que es el encargado de la relajación y de predisponer al cuerpo para que dé lugar a la respuesta sexual humana. ¿Qué ocurre si estos estímulos internos y externos son codificados como amenaza o como peligro? Se va a activar la otra respuesta, que es el sistema simpático, el que prepara al cuerpo para defenderse o para huir. ¿Y qué es lo que sucede? Que el sistema simpático no es compatible con la respuesta sexual humana. Por lo tanto, cuando aparece un pensamiento de amenaza o de peligro, se bloquea y se inhibe la respuesta sexual en cualquiera de sus fases, ya sea en la fase de deseo, de excitación o de orgasmo. Helen Kaplan, que es una de las sexólogas famosas, dice que las delicadas reacciones sexuales pueden ser fácilmente dislocadas por los afectos negativos o por conflictos e inhibiciones psicológicas. Esto es un poco a modo de resumen de lo que les estaba explicando anteriormente. Hay que considerar que nosotros ahora estamos en un modelo sexual específico en el que predomina el modelo sexual capitalista permisivo. Y es un modelo en el que se tiende a tener estímulos hipersexualizados y a tener altas expectativas respecto a la sexualidad. Y esas expectativas que se tienen respecto a la sexualidad son las que causan frustración en muchos de los pacientes que vienen a consulta. Una de las causas principales por las que vienen a consulta los pacientes en el día de hoy son, por ejemplo, por el miedo al fracaso, por el miedo a no rendir en las relaciones sexuales. Esto sobre todo lo tienen los hombres heterosexuales. Hay una exigencia por funcionar, por ejemplo, en la fase de orgasmo o en la fase de erección.
Y también hay una exigencia por ser normal, también dentro de estos parámetros y de estos cánones del modelo capitalista permisivo. Y finalmente, otro de los miedos más comunes es el ser abandonado por la pareja sexual si es que no se cumplen con estas altas expectativas. El mindful sex, entonces, ¿de qué forma puede contribuir para poder aliviar o acompañar a las personas que presentan síntomas de ansiedad y que derivan en estas dificultades sexuales? Básicamente, el mindful sex es un entrenamiento mental de concentración, que fusiona el mindfulness con la sexualidad. El mindful sex entrena a la persona para que pueda prestar atención a los estímulos sexuales de forma de redirigirlos al momento erótico. Yo encontré varios componentes del mindfulness que los he resumido en estos 3 componentes que yo les he denominado la triples A. Uno de ellos es la atención, el otro es la aceptación y por último la autocompasión. La atención básicamente es poner el foco en las sensaciones corporales placenteras y las fantasías eróticas de forma consciente. Esa es la clave, hacerlo de forma consciente, para aprender a darse cuenta cuando la mente está divagando y volver a traerla de vuelta a la experiencia erótica. La aceptación es entender que los pensamientos son eso, son pensamientos. Entonces, en la medida de que le ponemos una connotación o una clasificación negativa, les vamos a otorgar mayor peso. Y finalmente está la autocompasión, que significa ser más amables con nosotros mismos. Significa intentar no juzgarnos continuamente. En este modelo de sexualidad que yo les comentaba, en el que estamos ahora, existe una tendencia por ser bastante crítico y juzgarnos negativamente por la técnica que estamos aplicando en la relación sexual, si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Entonces, este enfoque nos permite ser más autocompasivos, ser más amables y no tan duros con las altas expectativas que tenemos. Ahora, yo para realizar este trabajo investigué cuáles eran los estudios que se habían realizado hasta la fecha en relación a la aplicación del mindful sex en las dificultades sexuales. La verdad es que me costó bastante encontrarlo porque la mayoría de ellos han sido realizados en Canadá o en Estados Unidos o en el Reino Unido. Entonces, yo creo que el 90% de los textos que leí estaban en inglés. Les voy a mostrar ahora solamente un par de ellos para que nos podamos hacer una idea de qué forma se puede aplicar este modelo. Uno de ellos se realizó en la Universidad Británica de Columbia por la doctora Lori Broto, que es una psicóloga, quien realiza programas semanales con sesiones individuales y grupales que aplican el método mindfulness a mujeres que tienen un diagnóstico de deseo sexual inhibido y dificultades en la excitación. Para eso utiliza entrevistas al inicio y al término del proceso e imágenes de laboratorio para apreciar si hubo alguna modificación en la estructura mental. ¿Qué dice este estudio? Que existe una incapacidad para atender y procesar las señales sexuales por parte de estas mujeres. Los principales relatos de estas mujeres son que refieren estar desconcentradas, como si el cuerpo estuviera en ese momento, pero como si su mente estuviese en otra parte. Entonces, los ejercicios principalmente consisten en un entrenamiento mental para dirigir conscientemente la mirada hacia el estímulo erótico, a las sensaciones corporales, sin juzgar de forma negativa lo que está ocurriendo, sino que solamente abandonarse a las sensaciones placenteras. Los principales resultados de este estudio fue que hubo un aumento, una mejora en el autoestima. Por otro lado, hubo un empoderamiento por parte de estas mujeres, ya que la mayoría de ellas relataba que terminaban cediendo a tener relaciones sexuales con su pareja para evitar conflictos. Entonces, aprendieron en base al autoconocimiento y este empoderamiento de poder decidir
cuándo sí y cuándo no tener relaciones sexuales. Y por último, hubo una percepción de satisfacción de estas relaciones. Otro de los estudios se realizó en hombres con disfunción eréctil secundaria en el Centro de Medicina de Vancouver. Se realizó con 10 hombres heterosexuales en reuniones grupales que incluyeron sesiones diarias de 2 horas y media durante 8 semanas. El estudio arrojó que hubo una mejora considerable en mantener la erección de acuerdo al índice de funcionamiento eréctil. En segundo lugar, también se concluyó de que se redujo la ansiedad que inhibía esta respuesta sexual, guiando a estos hombres para poder focalizar su atención en los estímulos eróticos. Y finalmente, se concluyó que hubo un alivio en el malestar emocional que se producía en ese momento, de culpa y de vergüenza, producido por la autoevaluación constante y la crítica negativa. Y bueno, ahora finalmente vamos a dar paso a las conclusiones. Yo las conclusiones las dividí en 2 partes. Por un lado, puse las limitaciones y los obstaculizadores respecto a la aplicación del mindfulness, y por otro lado, las fortalezas y los beneficios que se tiene de este método. Respecto a las limitaciones y los obstaculizadores, podemos ver que los estudios realizados hasta la fecha son escasos. Como les mencionaba, a mí me costó muchísimo encontrar los estudios, y también hay que decir que se han realizado en grupos reducidos y que existen pocas réplicas del mismo experimento. Por ejemplo, el estudio que les mostré de los hombres con disfunción eréctil secundaria, solamente se ha realizado un estudio en relación a esto, que sí arrojó muy buenos resultados, pero no hay comparación con otras investigaciones. En segundo lugar, la mayoría de la bibliografía se encuentra en inglés, entonces igual dificulta el poder acceder a la información. Otra limitación fue que las investigaciones no abarcan la totalidad de las disfunciones sexuales. Por ejemplo, falta investigar respecto a qué sucede o de qué forma se puede aplicar esta técnica en las dificultades asociadas al orgasmo de las mujeres o al orgasmo de los hombres, a la eyaculación precoz, al deseo y a la excitación de los hombres. Falta bastante ahí por estudiar. Además, falta incorporar la diversidad sexual y la perspectiva de género, porque hay que decir que hasta ahora las investigaciones sobre todo se han realizado con personas heterosexuales, y tampoco se tiene un análisis o conclusiones desde la perspectiva de género. Por lo tanto, en este sentido de las limitaciones y los obstaculizadores, yo concluyo que el Mindful Sex, si bien es una muy buena práctica que ha dado beneficios importantes, no puede ser aplicado como monoterapia. O sea, no solamente se puede aplicar el Mindful Sex para solucionar las dificultades sexuales, sino que tiene que ser un método que debe aplicarse en la consulta sexual de forma complementaria a la pedagogía que ahí se entrega. Y en relación a las fortalezas y a los desafíos, podemos darnos cuenta de que el mindfulness tiene un respaldo desde el mundo científico, desde la neurociencia. Hasta hace no mucho se creía que las personas a la edad de 23 años ya consolidaban su estructura mental y tenían una personalidad definida, por lo tanto era difícil poder modificarla. Pero los neurocientíficos han descubierto que el cerebro realmente es plástico, que existe una plasticidad cerebral, por tanto podemos cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos, y finalmente cambiar la actitud. Y en este sentido, cambiar la actitud de la sexualidad. El Mindful Sex, por lo tanto, es especialmente útil en estas dificultades derivadas de creencias negativas en torno a la sexualidad, en pensamientos críticos y en experiencias sexuales, sujeta a esta vivencia desde el rol del espectador. Las investigaciones arrojaron resultados prometedores, ¿sí? Si bien no en todos los casos se produjo un buen funcionamiento sexual en el sentido de la investigación del oribroto, por ejemplo, en el que las mujeres no relataban haber producido un aumento en el deseo sexual, sí hubo una autopercepción positiva respecto a la satisfacción que vivían en las relaciones sexuales.
Y por último, se ha comprobado que este es un método que mejora el estado del ánimo, que sirve bastante para manejar el estrés y la ansiedad, que regula las emociones e incrementa la autoestima y por lo tanto favorece el autoconocimiento. Todo esto es muy importante y son factores esenciales para poder experimentar una sexualidad sana y placentera. Por lo tanto, así como conclusión general, el Mindful Sex ayuda bastante en cuanto a técnicas para reducir los factores ansiógenos que producen la respuesta sexual humana, en el sentido de que la bloquean o que la inhiben, pero todavía falta bastante investigación para poder consolidarla como tal y hacerla como una monoterapia. Por lo tanto, desde mi análisis, es una muy buena técnica, pero para poder aplicarla de forma complementaria a la consulta sexual. Y esa ha sido mi presentación, espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme.